Muy buenas tardes, querido público, los que están aquí presentes. ¡Eso! ¡Que se sienta el aplauso! Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a los que nos van a estar viendo después diferido en nuestro canal de LDP Magazine por los distintos medios, ustedes saben, YouTube y todos estos canales que van a crecer en el tiempo. Esta es la primera tertulia de un montón de tertulias que vamos a tener, literarias, culturales, distintos ámbitos según vayamos viendo el ambiente, pero esta es la primera y tenemos el honor aquí de tener a Fabián Cortés. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro querido patrocinador Play Kingdom, donde estamos aquí en General Holley 134, por si se pierden, como me pasó a mí, para que nada se pierda, uno sale del metro Los Leones, dobla en la curvita hacia el cerro, hacia la costanera también me soplan por acá, y ahí, como a media cuadra, encuentran esta tienda que parece sacada de Alicia en el País de las Maravillas, porque uno ve algo piolita por fuera, una entrada que casi no se ve, y adentro te maravillas con todas las cosas lindas que hay, una habitación con otra y están conectadas por pasadillo y cosas raras, así que vengan, déjense ustedes asombrar y ya vamos a estar hablando con ustedes también cuando vengan las siguientes tertulias. Fabián, muchas gracias por venir. Preséntese usted mismo. Bueno, para los que no me... Primero que todo quiero dar gracias a LDP por la invitación, a Roberto, que es nuestro director de LDP Magazine, tanto en las actividades de tertulia como en la revista, a Ingrid, que es nuestra conductora en este programa, y bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar acá presente y tomarse un tiempo para acompañarnos en esta actividad de literatura. Bueno, mi nombre es Fabián Cortés, yo soy narrador de historias, cuento historias. No me gusta decir que soy escritor porque de repente piensan que el escritor como que se eleva arriba en un pedestal, en las nubes. No, me gusta contar historias y bueno, si las historias enganchan con la gente y la gente se entretiene, reflexiona, aprende algo de ellas, sensacional. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que pasemos un momento entretenido. ¿Ya? Oye, interesante eso que acabas de decir. Tú no eres de oficio escritor, no estudiaste literatura. O sí, cuéntale un poquito para la gente que no te conoce para que sepan un poco más de ti. No, en realidad yo vengo del mundo laboral, del mundo de las empresas, soy ingeniero en ejecución ¿En? y en informática de gestión. Es una... Colega, Sí, yo soy ingeniera civil en computación. Ya habemos otro aquí también, puede que el sí, público hay otra ingeniera más, así que para que vean, la de la literatura no Diego tiene Portales. límites. Sí, pues de la Diego Portales. Y bueno, estoy en el mundo principalmente de las áreas de postventa, de las garantías de los productos electrónicos en compañías multinacionales, coreanas, japonesas, en fin. Pero esto me nació de la época del colegio, cuando yo estaba en enseñanza media. Me gustaba escribir historias. De hecho, yo hacía cómics en mi estilo, cómics. Nunca desarrollé esa área. Mi profesora de artes plásticas me decía, ¿por qué no desarrollas? Porque eres bueno para dibujar y era de los niños que le daba más expresión a los dibujos. No hacía esos típicos O sea, palitos con... encontrabais las emociones en el dibujo y no solamente dibujar dos ojos, una nariz, una boca. Exactamente. Ya. Me preocupaba de colocarle emoción, acción a los dibujos, en fin. Pero nunca desarrollé ese arte y empecé a escribir. ¿Pero por qué empecé a escribir? Porque fundamentalmente vengo de una familia, la típica familia chilena, con todos los problemas económicos, por el tema de la dictadura, etcétera, y vivíamos nosotros de llegado en la casa de mis abuelos maternos. Mis padres se separaron. El sector donde yo vivía era un sector no muy bueno. Estamos hablando de cerca de Recoleta, una villa que se llamaba Quinta Bella, y la dictadura militar le llamó después Quinta Win, porque estaba cerca del regimiento Win. Después vamos a hablar respecto a algunas Sí, cosas y fuera bueno, de cámara. el tema es que vivíamos una situación compleja, difícil. eh, a lo mejor, si no me hubiera metido en el mundo de la literatura, tal vez me habría pasado lo mismo que algunos compañeros, algunos vecinos, que cayeron en la droga, en el alcohol, en fin. Fue tu escape, pero fue Sí, tu escape saliendo a mundos sumamente irreales, te anclaste a la tierra. Qué sí. curioso. Sí, fíjate que mi padre era un fanático de la lectura. Yo en el mundo de la literatura me metí a través de mi padre, porque él siempre tenía libros. En mi casa siempre hubo libros. Tal vez había alguna situación económica no tan buena, pero él siempre tenía la posibilidad de conseguirse libros, clásicos sobre todo. Y en esa época había unos bolichitos, que no sé si hoy día existen, donde uno llevaba una novela
Corozo, que eran novelas españolas, se llaman de a duro porque costaban un duro, una moneda española, un formato pequeñito. Siete Ediciones sacó un formato que se llama Pulp, Vintage Pulp, que es muy parecido al formato de ese tipo de novela. Eran novelas más bien con el estilo pulp, o sea, muy llamativas las portadas, pero la narrativa era entretenida, pero con muy poca calidad literaria. Pero a mí me gustaban esas novelas y yo decía, ¿por qué yo no escribo mi propia historia? Y esa fue mi manera de evadirme de toda la problemática que había en la separación, los problemas económicos, bla, 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 bla. Entonces yo escribía mi propia historia, entonces me metía en ese mundo porque veía que ahí podía evadirme a lugares distantes y la ciencia ficción y la fantasía eran ideales para poder hacer ese ejercicio de evasión. Y por eso me metí en este mundo, uno de la literatura, por un lado, y por otro lado, la escritura de historias, para yo contar mis propias historias. ¿Y algunas de esas historias de antaño, de tu adolescencia y tu niñez, se han reflejado ahora en lo que estamos viendo en toda esta vorágine de libros que tienes Hay mucho de publicados? mí, bueno, yo creo que en general quienes escriben siempre plasman en esta historia algo de cada uno. Sí, La- sí. Tú escribes, así que también sabes que, de lo que estoy hablando. Entonces uno plasma ahí emociones, las que tiene en el momento en que está inspirado contando una historia, o las situaciones que se produzcan, o lo que estamos viviendo en el mundo hoy día. Entonces, por ejemplo, esta novela, que es Portal de los Dioses, está muy involucrada con todo el momento de la dictadura militar y todo cómo nos impactó, si bien es una historia de ciencia ficción, pero cuenta la historia de un chileno que vivió muy duramente esa etapa, le pasaron cosas a él, como a mí también me ocurrieron, separación, la muerte de sus padres, la novia que tenía se fue fuera del país, volvió a Corea del Sur. Yo creo que eso se refleja muy bien en ese libro, o sea, hiciste un trasvasije de tu sentir como persona al personaje. Mm. Eso es lo que está como, encuentro que le da más realidad y contundencia a esta historia en sí. El personaje está muy bien armado. De hecho, ese personaje, fíjate, algunas personas me han comentado que no les gusta porque la actitud que tiene, claro, es un tipo que Sí, le han pasado tantas cosas y es muy difícil que tenga una actitud positiva frente a la vida porque ha sido golpeado de una o de otra manera. Entonces él refleja ese sentir en la forma en que se expresa, en la forma en que actúa, en la actitud que tiene frente a distintas situaciones. es un poco pasivo frente a las cosas, o sea, si no es porque viene Sí, bueno, que no vamos a hablar más para no spoilear la historia, que le remece un poquito y lo hace sí, interesante. es que sabe lo que pasa, eso tiene una razón de ser, Cuéntanos, porque, quiero saber porque todo es eso. parte como yo te decía al inicio, es parte de lo que uno vive. Y una de las cosas que yo viví, yo soy una persona súper tímida, a mí me cuesta explayarme, y de hecho la relación que tengo con mi esposa es porque ella fue la que tomó la iniciativa, yo trataba, Ella es, insinuaba, claro, entonces ¿verdad? yo creo que no estaríamos con estos 35 años de conocernos, eh, 31, casi 32 de matrimonio y con tres hijas, si no hubiese sido porque en definitiva ella fue la que tomó la iniciativa, como te digo, y este personaje le pasa eso. Es un personaje pasivo, está golpeado, está herido, pero no sabe cómo resolver la situación. Y más encima lo metemos en situaciones de conflicto, en un montón de elementos que tiene la historia, la narrativa, que lo golpean como un guijarro, así lo tiran para allá, lo tiran para acá, y él tiene que ver cómo salir. ¿Mm? Es que eso es lo entretenido, que me gusta, por eso te digo que está bien armado. Por algo se llama Portal de los Dioses. Existe algo Universos ahí, paralelos. efectivamente. Sí, del punto de vista de la ciencia ficción, ya que tocaste en el punto, muchas gracias, eh, está relacionada esta historia con esta creencia, estos mitos que vienen de los pueblos originarios, sobre todo en los pueblos específicamente del lado de Perú. Hay un portal allá, el portal Aramu Muru se llama. Si lo buscan ustedes en Google van a ver que es una pared gigantesca, tiene como 12, 15, 12 entre 12 y 18 metros de altura, y hay una puerta tallada ahí en la piedra. Y la pregunta es, ¿quién talló una piedra en un sector donde no vive nadie, porque está cerca del lago Titicaca, a muchos kilómetros de distancia de la ciudad más cercana? Y se supone que cuentan los locales de allá de que los antiguos sacerdotes incas, algunos de ellos influenciados también por el Tahuantinsuyo, que es el imperio
que gobernaban la zona de Bolivia hacia el interior, esos sacerdotes tenían conexión con los dioses y los dioses le entregaron un disco. Y ese disco, que era se llama el disco de los 7 rayos, de oro de los 7 rayos, ese disco lo insertaban en esa posición del portal y se habilitaba un portal. Y los sacerdotes podían viajar a la realidad donde estaban los dioses. Y eso yo me agarré de esa historia y la conecté con un mito coreano, que es el mito del el Kumiho, se me olvida. Gracias, Carolina. El Kumiho, que es un personaje que no es solamente coreano, en realidad es transversal para toda la cultura oriental. Está presente en Japón, en Corea, en China. Pero lo que me gustó de eso es que yo quise explicar, porque a mí me gustan mucho las historias que tienen mucha trascendencia en el tiempo, que vienen de muchos años hacia atrás, moviéndose hacia el presente. Quise conectar todos estos personajes mitológicos como que, porque, a ver, si han pasado de generación en generación y de padre a hijo, etcétera, contándose esa historia, uno dice a lo mejor tienen algo de cierto, algo de verdad. Y en el origen, tal vez eran reales, digo yo, y se fueron deformando esta historia en el tiempo. Entonces yo decía, ¿y si estos bicharracos los trajeron algunas entidades superiores por accidente o por intención o lo que sea? El libro explica cuál es la razón. De hecho, el segundo libro lo va a explicar mucho mejor. Que ya Perdón, se... perdón, no, primicia, tenemos primicia, ya no, ya, al tiro, no, al tiro, yo no aguanto el suspenso, así que sí. Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo que estábamos con Carolina trabajando en la posibilidad de, no sé si una segunda parte. Pero es que eso quedó como listo para la... Sí, es que Continuará. hay muchas cosas que no se explican acá y de hecho me han preguntado, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa en esto otro? Entonces empezamos a trabajar en un spin-off, un pseudo spin-off, porque está muy conectado con esta historia. Aparecen un par de personajes de esta historia que parte de ahí, pero se incorporan personajes nuevos y el universo se amplía a un nivel bastante más grande y nos vamos ya a niveles bien, bien interesantes. Entonces, esa historia ya está lista, estamos en un trabajo de edición con Carolina y esperamos, ojalá este año ya sacar esa. Entonces, los que leyeron esta historia, este segundo libro, este spin-off, si alguien no ha leído esta, puede leerlo perfectamente. Aunque hay algunas cositas que se va a preguntar, ¿y esto? ¿Y este personaje de dónde viene? Hay que leer esta para entender ese personaje. Pero no significa que yo pueda leerlo, si no he leído esa, no pueda entretenerme con esta nueva historia de principio a fin. Está pensada de esa manera. Pero respondiendo a la pregunta, del punto de vista de ciencia ficción, lo que tenemos involucrado acá son teorías relativas a los universos paralelos. Se mencionan, porque esta es una novela de ciencia ficción blanda, no es dura, no, yo no hablo todas las teorías, ni las explico, ni nada, porque no es el sentido de la historia, pero sí tiene que tener una base científica esta cosa, si no, no sería ciencia ficción. Entonces, hay universos paralelos, hay entidades de orden superior, hay una explicación probablemente de dónde viene la especie humana, hacia dónde vamos, como pasa en esta novela, que habla de un poco a dónde nos lleva nuestra naturaleza como seres humanos. Y por ahí estaban Los Peregrinos, que nos cuenta el origen de dónde venimos como especie humana. Y este libro, en realidad, lo que trata de explicar es fundamentalmente esos mitos, esos cuentos que se arrastran desde el principio de nuestra historia, si tienen algún origen real en este mundo, en esta realidad o en otra realidad. Y eso más o menos lo que trata de explicar esta novela. Eh, Pasa mucho que al final la ciencia ficción uno la utiliza como género, como soporte para poder dar pie a hablar de cosas humanas. Ujú. Ese es el sentido tuyo porque efectivamente lo que partimos diciendo, hay personajes muy bien estructurados que uno los puede reconocer como personajes del Santiago de Chile de cierta época. Y eso le da una verosimilitud muy interesante a tus personajes en general. Bueno, Terranova no son de Santiago de Chile, pero uno cree en realidad los personajes están construidos, si uno va leyendo, está esa riqueza de, están anclados en este mundo real, pero tú con la ciencia ficción o el tema de lo fantástico, ahí podemos hablar después un poquito cuáles son los límites entre uno y el otro, eh, estás expandiendo su universo. La ciencia ficción o lo fantástico lo estás utilizando aquí como explicación, como excusa o es el fin de por sí, como para decir yo soy escritor de ciencia ficción. Cuéntanos un poco eso, para meternos en la pata a los caballos la pregunta, no sé. Yo creo que las dos cosas, porque a mí me encanta la ciencia ficción.
pero trato, a ver, mi área literaria o mi parte literaria como escritor la desarrollé en un taller de cuento avanzado con Diego Muñoz Valenzuela, que es un escritor de renombre, y de ahí yo ingresé a Letras de Chile, invitado justamente por Diego Muñoz. Él en el taller me dijo, mira, cuando él leyó el manuscrito de Los Peregrinos, me dijo, esta novela hay que publicarla. Yo pensé que me la iba a destrozar, porque era mi primera novela, ópera prima, con todos los Y errores. tiene 10 años ya. Sí, de hecho cumplió un poquito más, ya tiene 11 años ya. Sí, porque el año pasado hicimos la ceremonia, Hicimos la ¿no? Sí, ceremonia, en sí. el campo. Entonces, en ese taller él me dijo, mira, tú tienes que tomar una decisión. El nicho de la ciencia ficción, de los escritores de ciencia ficción, es un nicho pequeño. eh, entonces tú tienes que decidir, ¿le vas a escribir a ese nicho, a los amantes de la ciencia ficción, o vas a escribir novelas que son amplias y que usan historias de la vida cotidiana basándose en algunos temas relacionados con la ciencia ficción? Con eso amplías tu espectro y tienes una gama de lectores mucho más amplia. Entonces yo decidí que en realidad voy a ampliar mi gama, no me voy a ir a la ciencia ficción dura, sino que voy a contar historias desde la ciencia ficción, pero de la vida cotidiana, de lo que pasa con las personas, de lo que sienten, de los anhelos, de los sueños, de la vida cotidiana, de lo que estamos viviendo hoy día en el mundo, por ejemplo, que se toca un poco en esta novela y también en la nueva que estamos trabajando con Carolina. Eh, pero me gusta mucho el tema de la reflexión. Sí, también está todo el tema climático. O sea, tú, Sí, sin querer dogmatizar ni nada, igual hablas mucho las ideas de cómo hacer una alerta al mundo acerca de lo que está pasando también. sí. De hecho, a mí me gusta reflexionar mucho respecto de nosotros como especie. ¿A dónde vamos a parar? ¿Vamos a evolucionar alguna vez? Uno dice, a ver, en el libro Los Peregrinos, que está ambientada en un futuro muy distante, o sea, estamos hablando casi 2000 años en el futuro, donde se supone que la tecnología ha evolucionado a un nivel muy avanzado, pero el ser humano no evoluciona. Tenemos, ¿cuántos años? 10.000 años desde que partimos como los primeros pueblos hasta hoy día, eh, y no hemos cambiado mucho. O sea, sigue la misma tendencia a aprovecharse de las otras personas, el trabajo del poder, el asumir el rol de poder, el controlar al resto, el conquistar al resto, el pisotear al resto, lo que está ocurriendo hoy día, lo que está haciendo Trump con todo el mundo creyendo que él es el dueño del universo. Entonces, uno se da cuenta, oye, estamos en el siglo XXI y estamos igual que en los primeros años de principios de siglo, o sea, no hemos cambiado mucho. Y si esto lo extrapola uno hacia el futuro, iremos a evolucionar alguna vez. Entonces, casi todos estos libros hablan de cómo las entidades de orden superior, que son mucho más evolucionadas, lo dijo Carl Sagan, dijo, nosotros somos una civilización tan chiquitita que la distancia entre cuando nos bajamos de los árboles hoy día es muy poquita. Y si nos comparamos con una civilización que tiene 1 millón o 2 millones de evolución, estamos re lejos todavía, nos falta mucho. Entonces, ¿será que nos están mirando y dicen, oye, estos gallos, si calculamos cómo van a evolucionar como especie y van a llegar acá con más tecnología, con más poder, van a ser una amenaza para nosotros? Si lo eliminamos mejor, ahora que están ahí. De hecho, no voy a decir spoiler, Oye, pero ¿y tú crees que con esto, ampliando un poquito la conversación de por qué escribimos también, tú crees que efectivamente logras poner ese bichito de reflexión o estar pensando, logras meter esa semilla en la cabeza de tus lectores como para hacer un cambio? es que, mira, José Cela, que es un escritor español, dijo, un escritor tiene el deber, yo no sé si todos los escritores están de acuerdo con eso, no, algunos no, otros sí, tiene el deber de contar lo que está ocurriendo en su realidad en el momento que él escribe. O sea, ¿será un deber o no? No lo sé. Él lo plantea así. Yo acogí esa reflexión y dije, bueno, a través de las historias que yo cuento o que yo relato y les presento a los lectores, quisiera que reflexionaran respecto de quiénes somos, a dónde nos va a llegar, la manera en que estamos actuando. Casi todos los libros hablan de eso. Sobre todo ese que es Terranova. Terranova es una novela de ecoficción que nos cuenta, está ambientada en 1000 años en el futuro, donde ya no existimos como especie, desaparecimos. ¿Por qué desaparecimos? Porque todo esto que está pasando hoy día nos podría llevar a un conflicto tal
que al final todas las civilizaciones tienen una etapa de crecimiento donde llegan a su punto cúlmine y ahí empieza un descenso gradual. Ahora, ese descenso, ¿estaremos nosotros en ese punto? No lo sé, ojalá que no, porque queremos darle un futuro mucho mejor a nuestros hijos, pero es probable, como muchas otras civilizaciones han desaparecido, puede que desaparezcamos. Entonces, lo que ocurre con Terranova es que nosotros como especie, con toda la tecnología y lo arrogantes que somos, desaparecimos y no quedó nada de nosotros. Entonces la reflexión es, ojo, que por muy orgullosos que seamos, la naturaleza va a seguir igual, la vida va a seguir igual, el planeta va a seguir igual y nosotros no va a quedar ni rastro de nosotros. Eso es un poco lo que nos cuenta Terranova. Terranova, si mal no recuerdo, es más bien para público más bien infantil juvenil, Sí, ¿cierto? pero está O sea, sí, yo lo leí con mucho gusto, puedo considerarme, no sé si me van a hacer una pendeja, si quieren decirlo, una cabra chica, no sé, porque igual me gustó mucho, está muy lindo, está, bueno, aparte que la figura de la niña es maravillosa, ¿sí? ¿Para qué decirlo? Y tienes además este último que sí, salió en la FILS, me parece que está, sí, que es absolutamente infantil. sí, Eh, ese es un cuento. Claro, algunos me podrán decir, oye, cuento raro porque no, como que no tiene los elementos del cuento, pero como estaba pensado para es como niños, relato, sí. sí, estaba pensado para niños. De hecho, el cuento era una historia mucho más densa, que nació en el taller de cuentos de Diego Muñoz, pero con la editorial Cafune, que está orientada a niños y jóvenes, me pidieron suavízalo, haz un cuento más pensado para el niño y que el niño reflexione algunas cosas. Entonces está pensado de esa manera. Es un libro de reflexión respecto de la vida, respecto de toda esta situación relacionada con las personas que son diferentes, el, eh, el, eh, la discriminación, se habla mucho acá, También está lo del planeta, los exacto, el árboles, cuidado del sí, está. planeta, cómo nos alejamos de la naturaleza, cosas como esas, que son importantes que los niños las escuchen, las reflexiones, porque son los futuros líderes, por lo tanto, si ellos ya toman conciencia de eso, es probable que los que nos dirijan adelante tengan una visión mucho mejor que nuestros líderes actuales, por ejemplo, o los líderes mundiales, que hoy día la verdad se han preocupado más del mercantilismo que de la protección del planeta y lo que le estamos entregando a nuestros hijos en el futuro. Yo escribo esto pensando fundamentalmente en lo que le vamos a entregar a... Tengo tres hijas y quiero que mis hijas tengan un futuro óptimo, un futuro que les permita desarrollarse, desenvolverse. Que tengan planeta para el cual vivir. Exactamente. Entonces, de ahí es la base y yo uso la ciencia ficción para eso, para hacer reflexionar de que, ojo, miren lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos llevando el mundo, en fin. Cuéntanos de este otro libro, para los que lo están viendo, Las semillas del caos. Este es Don Libraco, fíjense. Bueno, aparte de Los Peregrinos, que también es muy grande, pero este creo que es el más largo que has escrito. Sí. Bueno, esa es una fantasía, es un libro de fantasía que se aleja un poquito de los formatos de fantasía épica, fantasía oscura, tiene un poquito de ambos, pero en realidad lo que habla este libro es del empoderamiento de las mujeres, porque son dos hermanas que no saben que son gemelas, pues están muy distanciadas la una de la otra, fueron separadas del momento que nacieron, y el libro cuenta la historia de ambas, como Un en Star paralelo, Wars cualquiera. claro, en paralelo ellas dos se van desarrollando, van contando una historia y tienen conflictos interiores, porque una cree que es buena, la otra cree que es mala, y el juego aquí es saber cuál de las dos es la mala y cuál es la buena, porque semillas del caos, ellas son las semillas, hay una profecía acá que dice que en este universo va a ocurrir un caos, uno de los dioses está intentando destruir todo lo formado, porque él quiere rehacer todo, siente que los humanos y todas las criaturas que están en este mundo son un error y una de ellas, la que viene, es la llamada y es la persona que va a provocar y va a gatillar este holocausto que va a ocurrir en este futuro, en esta historia. Entonces el conflicto es de ella saber que una piensa que es la que viene a provocar la destrucción y la otra piensa que es la que viene a salvar y contrarrestar esta destrucción. Entonces, en el transcurso de la historia se van dando cuenta que no es tan así la cosa. Y el lector ahí, tú lo invitas a que tome partido. Exactamente, él tiene que decidir o descubrir cuál de las dos es la buena y cuál de las dos es la mala. Es una historia, Supongo que está la reflexión de no todo es tan bueno ni todo es tan malo. no total. Aquí estamos Espero, hablando de que las personas no son ni buenas ni malas porque eso espero. tomaron buenas o malas decisiones. ¿Ya? Aquí no se habla de la mala y la buena, sino que
la que tomó la buena decisión o la mala decisión y que la llevó a tener una consecuencia que le trajo algunos inconvenientes. Ahora, es una saga de 2 libros, este es el primero. Estoy convenciendo a la editora que podamos sacar el segundo. Por El favor, segundo, los claro, lectores de Semillas del Caos escríbanos por interno para hacer presión a la editora aquí presente y saber que vale la pena tener una continuación al sí, respecto. lo que pasa es que es una historia que en la medida que la van leyendo, el lector se va empapando de ella. Es un universo bien grande, ¿eh? Yo me demoré más de 5 años en ¿Cuánto se crear. va a demorar el lector en leerlo? No, es una lectura rápida, es Ya. una lectura bastante fluida. En general, todos Eh, tus libros son así, se sí, leen muy porque fácil. exacto, es parte de la enseñanza de mi mentor Diego Muñoz, que me dijo el libro tiene que enganchar en la primera, aunque mi editora siempre me corrige, yo soy muy dado a hablar y explicar muchas cosas, pero ella me dice, no, hay que hacerlo más fluido, entonces hay que recortar muchas cosas. Pero esta historia es un universo bastante grande porque hay una cosmología creada, hay religiones, hay comarcas, muchas comarcas. De hecho, viene con un mapa porque son tantas las comarcas que es importante mirar el mapa para saber dónde están ubicados cada uno de los ¿Está reinos. Hobbiton? No, no sale Hobbiton. Pero salen Menos mal. algunos enanos, así que ¿Pero te inspiraste un poco en eso o nada que yo ver? soy un Porque usar amante la de la. palabra comarca. Sí, yo soy un amante de la obra de Tolkien, así que Acá hay dar un punto de la típica que preguntan cuando uno, me siento escribidora más que escritora igual que tú, pero ¿cuáles son tus inspiraciones literarias? ¿Cuáles son los grandes próceres de la escritura que te sirven de inspiración o que son tus mentores? No sé. tengo hartos, pero si pudiera decir el que me gatilló la idea de escribir cosas futuristas o fuera de lo común, sacarnos de la cotidianidad, fue Julio Verne. Podrá sonar muy cliché, decir, "Oh, todos citan a Julio Verne". Lo que pasa es que fue un escritor fuera de época, porque el tipo proyectó ingenios, ingenios que en su época no eran ni siquiera una idea. Entonces, yo dije, oye, esto es sensacional porque yo tengo aquí la posibilidad de crear y dejar volar la imaginación y proyectarme hacia el futuro, aunque esta historia está más centrada en el pasado, y contar cosas que a lo mejor van a ocurrir en muchos años más hacia adelante. No sé, 30 años atrás se le llamaba ciencia ficción, hoy se me fue el nombre, era de anticipación, Los, eso. los nombres del género en sí ha cambiado según lo Da que lo esté mismo de porque moda. Ahora es ciencia especulativa, ¿no? ¿Cómo es? especulativa, claro. Pero el Para no tema, llamarle ciencia ficción y ponerlo de una manera distinta y venderlo mejor. claro, el problema es que hoy día muchas de las cosas sobre las que escribían los grandes autores de ciencia ficción, los clásicos, ya son una realidad. Entonces la pregunta es, ¿de qué vamos a escribir ahora? Porque todo es realidad, la inteligencia Pero artificial. siempre es un qué pasaría y tenemos que proyectarnos situándonos en el ahora. ¿Qué pasaría si ahora sí las máquinas se toman el poder? No sé, uno tiene que inventarse la gracia de la creatividad no tiene límite. Bueno, de hecho, en la segunda parte de Los Peregrinos yo toco ese punto, pero bueno, esa es otra historia que la vamos a ver más Nos adelante. está vendiendo ya el tercer libro en segunda parte y ya corta. Ah, pues hombre. Es que está Ya, como bien ya, avanzado, a ver, entonces, entremos un poquito en materia de eso. ¿Cómo lo haces? Ya vimos que tiene en realidad muchos universos conviviendo en paralelo dentro de tu cabeza. Por eso esto de hablar de los mundos paralelos dentro de tu historia me sale como de lo que nos has dicho, es como obvio, tu cabeza está transmitida aquí a través de eso. sí. ¿Cómo haces tú para vivenciar todo esto, para hacer convivir? Ya hay muchos escritores aquí también presentes y esta es la típica dinámica que se pregunta. Ingeniero, trabajando tú en el mundo laboral como persona normal, siendo padre de familia, etcétera. ¿Cómo haces para escribir? ¿Cómo te das los tiempos? ¿Cómo convive tu vida diaria con el ser escribidor, Mm, escritor o como quieras llamarte? sí, ahí tengo que hacer una concesión porque tengo que llegar a un acuerdo, porque tengo afortunadamente el apoyo de mi esposa que está acá presente y de mis hijas, porque yo tengo que conciliar entre tiempo de calidad con ellas y también darme el tiempo, porque escribir este tipo de historias que están fuera del común, uno necesita concentrarse, enfocarse para cumplir la regla básica de todos estos cuentos, de toda literatura, de la literatura en general, que es la verosimilitud. Yo contar una historia, que el lector la lea y me la compre, y diga, sí, te compro la historia. En realidad es coherente. Y para llegar a esa coherencia, uno lee mucho. Yo soy un convencido de que un escritor es 90% lector y un 10% escritor.
Yo leo Incluso mucho. menos, yo diría que un 5% Sí, sí. yo tengo mi cuarto lleno de libros y de hecho estoy pendiente, porque tengo muchos libros que no he terminado de leer. ¿Por qué? Uno dirá, pero ¿por qué tienes que leer si tú tienes la imaginación, la creatividad? Es que de ahí nace la creatividad. Uno se inspira, eh, valga la redundancia, inspirándose a su vez con otros autores. Tal como comentabas tú, somos uno aparecido en este tema, ¿no? He escrito unos pocos libros, pero hay otros autores que llevan años escribiendo, son consagrados y tienen ya un nivel de hecho, ningún autor puede decir que ya llegué a mi tope y ya no sé nada más. Todos los autores están aprendiendo todos los días algo nuevo y van desarrollando cada día más su talento. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener un espacio tranquilo donde tengo que concentrar la idea. Me demoro mucho en escribir. Cada uno de estos libros, desde que se concibió la primera idea hasta que salió finalmente publicado, pasaron 5, 6, hasta 10 años. Los Peregrinos me tomó 10 años escribirlo. Era mi primer libro. ¿Por qué? Porque yo creo que por respeto al lector y por respeto a otros autores, tengo que entregar un trabajo que sea coherente, que tenga calidad literaria y que no vaya a ensuciar la literatura en particular. No tengo nada que decir al respecto. Mi primer libro y también 10 años escribiendo para sacar así que Claro. estamos de acuerdo. Entonces, bajo esa perspectiva, yo tengo que lidiar con los tiempos. Y generalmente yo escribo en las noches, tarde en la noche, porque está todo más tranquilo, hay menos bulla, ya mi O sea, gente se ha necesitas ido. concentrarte, el silencio, Sí, retiros escriturales, exactamente. prácticamente estado zen para Sí. eso. Lo que sí, yo creo que muchos escritores lo hacen, y también los compositores, es que cuando se me ocurre una idea, antiguamente tenía una libretita y la anotaba. Hoy día uso Celular. la aplicación Notas del celular, porque la anoto inmediatamente, porque si no se me olvida. Porque esa idea, entre todas las que he ido anotando, ayudan a ir construyendo las historias también. Eso. Oye, Fabián, tú aparte de todo esto que haces, también participas activamente en otras cosas como en Letras de Chile. ¿Puedes contarnos un poco de eso también? Hay gente que nos está viendo acá, que no somos parte de Letras de Chile porque tampoco conozco mucho, y también que nos están viendo por el canal de aquí de YouTube diferido. Así que, Sí, mira, la entrada a Letra de Chile fue una cosa muy conectada con el taller literario. Diego Muñoz Valenzuela es el director de Letras de Chile y ha sido reelegido frecuentemente porque es un tipo muy dinámico, es un amante del libro y la lectura, entonces siempre está buscando proyectos y cosas para incentivar la lectura en los jóvenes, en los niños. Entonces cada autor que sale, él trata de tomarlo para que nos ayuden a. ¿pero qué hace Letras de Chile como Letras de organización? Chile es ¿Cuál una es? corporación literaria que reúne a, creo que son como entre 60 y 70 autores nacionales, entre poetas, novelistas, cuentistas, microcuentistas, que lo que hacen en la corporación es buscar formas a través de la cual se pueda incentivar la lectura y el libro, con proyectos en colegio, con proyectos de lectura, con proyectos de, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora O sea, en. están sembrando, están... Ya, Justamente. Entonces, perfecto. hacen propuestas al Fondo para la Cultura para poder, como te digo, el objetivo siempre, el objetivo último de Letras de Chile es el incentivo de la lectura y el libro, y sobre todo fue una de las corporaciones que peleó mucho con el gobierno anterior, el gobierno de Piñera, que producto de la pandemia tiraron la cultura ahí en el patio trasero. Entonces se generaron muchos documentos, reuniones para poder incentivar a los artistas, porque los artistas estaban viéndose muy complicados, no solamente en la lectura, sino que también en la composición, en el teatro, en las plásticas, en fin, porque se estaban dejando leer. Algunos de ellos se estaban hasta muriendo de hambre, porque durante la pandemia se le consideró una actividad menor, sin importancia, y habían otras cosas, en teoría, mucho más importantes. Y lo curioso es que durante la pandemia lo que más ayudó a las personas fue justamente el entretenimiento, la lectura, la música, la composición. Exacto, Claro. entonces fue un contrasentido. Eso, Letra de Chile fue una de las corporaciones, junto con la SECH, que ayudaron mucho a, ¿cómo se llama?, a incentivar esto y que no se perdiera el interés por el arte, todo tipo de arte, entre ellos la literatura. Entonces yo llegué a Letra de Chile, como te digo, en el taller de Diego Muñoz. Cuando publiqué mi primer libro, digo, oye, dijo, este gallo algo sabe, tiene algo de talento. Me incorporaron a Letra de Chile. Yo fui asesor en el comité de creación del el primer encuentro internacional de literatura fantástica y de ciencia ficción
donde me tocó la labor de invitar autores. ¿Es el que se hizo en Casa Colorada? Hubieron dos. El primero se hizo en el Banco Estado Ok, y a los 2 años después se hizo en Casa Colorada. a ese fui yo. Sí, entonces Perfecto. invitamos a muchos autores a leer. Fui el responsable. Diego me dijo, ya, tú te encargas, como uno sea muchos autores, tú te encargas de elegir a los autores, los invitas y hacemos unas sesiones de lectura. Sí, Entonces, sí. trajimos Entonces, muchos autores. estuvo, por lo menos el segundo se estuvo muy bueno. Sí, el primero también, ahí en Banco Estado tuvimos muchos autores. Después en la segunda parte trajimos a otros autores. Lo bueno es que había público, si eso no Sí, solamente que vengan los autores, la gracia es que venga sí, gente y se vino mucha incentive y se gente. Eso mueve, que llegue la cultura fue para muy todas partes. positivo porque así se dieron a conocer los autores, porque ellos leyeron su extracto de su obra. Y después me tocó organizar, junto con Leonardo Espinosa, organizamos el primer encuentro internacional de lectura fantástica y negra, donde se conjugó la literatura fantástica, ciencia ficción, fantasía, terror, junto con la literatura negra, porque en alguna medida están como conectadas ambas. Están dejadas de lado por la Sí, academia. y fue una actividad mixta, presencial y virtual. Entonces a mí me tocó, como sea, moderar varias meses, organizar a los autores del lado fantástico de ciencia ficción, junto con Leonardo, y también invitamos algunos académicos, como Claire Mercier y otros más, Perfecto. que ayudaron a hacer análisis sobre la literatura. Lo que quiero puntualmente contar ahí es que Letra de Chile fue uno de los que incentivaron de que el canon nacional empezara a interesarse en la literatura fantástica, porque ellos pelearon hasta que lograron que la Universidad Católica y la Universidad de Chile, especialistas en lenguaje de esas universidades, miraran la literatura fantástica, la leyeran y oye, dijeron, ¿hay buena literatura aquí? Sí, pues. Si bien son historias fantásticas, están escritas con calidad literaria. Y se empezaron a hacer estos encuentros, ya tenemos 4 encuentros que se han hecho, donde se ha abordado a nivel internacional y latinoamericano la literatura nuestra, chilena, y la de otros países en Latinoamérica. De hecho, yo creo que debe haber sido eso porque que se ha sembrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, ahora también tiene su magíster de literatura creacionista y donde que lo lleva es Jesús Diamantino, que es Claro, académico, pero escritor de terror. exacto. Y entonces también está implantando eso, ha hecho encuentros también de lo fantástico de la escritura del terror. Mm. De hecho, estuvimos en la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que está En Buchef, ahí, la UCHEF, sí, mi alma mater. sí, ahí estuvimos. Jesús Diamantino fue uno de los que hicieron en el Ah, segundo sí, encuentro de sí, sí, sí. literatura fantástica y negra, hizo una charla, ¿cómo se llama estas las charlas? Bueno, no me acuerdo el nombre técnico de la charla, pero él habló sobre la literatura de terror. Sí. Hizo todo un análisis sobre los autores, las tendencias, en fin. Y hubieron como 4 autores más latinoamericanos que también se enfocaron en eso. Entonces, como digo, Letra de Chile ha sido una corporación muy importante desde el punto de vista de incentivar tanto la literatura fantástica como la literatura convencional. Ponencias, sí, ponencias. Oye, y cuéntanos, hace poco empezaste con un comité nuevo. Sí. Eh, Hace 2 semanas, Letra de Chile dijo, ¿saben qué? Hay mucho tema relacionado con literatura fantástica en vista de los 2 encuentros, los 4 encuentros anteriores, y crearon un comité donde participa la acaban de mencionar recién a la autora Alicia Fenio, Alicia dijiste. Fenú. Ella está incorporada ahí, hay 2 escritores más que son más del ámbito de la literatura realista, pero que han escrito algunas cositas de lo fantástico. ¿Los nombres no podemos darlos? ¿Sí? Es que no me acuerdo, mi Ah, memoria me ha ok. fallado. Eduardo es uno de ellos, pero Eduardo escribe poesía, escribe cuento, y el otro, no me acuerdo, no ha escrito, Eduardo pero Plaza. no, 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 no es otro Eduardo. Son autores Mm, fundamentalmente de literatura realista. sí. Estamos hablando cuentos, microcuentos y poesía. Y han incursionado algo en la ciencia ficción. Entonces, estamos recién armando los estatutos para ver si empezamos a hacer actividades con otros autores, invitando a otros autores para hacer análisis, para hacer ponencias, en fin, y incentivar la literatura fantástica. Hay que partir de la base que Y eso no se conecta, no convive o han conversado con Alcif también, otra, la Asociación de Literatura, Ciencia Ficción y Fantástico chilena, de la cual todavía eres parte, ¿cierto? O eh, ya no.
Supongo que soy parte No todavía. sé, pues eres miembro. Si al final uno dice soy miembro o no soy miembro, si es Bueno, tan simple como eso. Sí, fui pues fuiste parte de parte los pioneros. de los primeros que creamos Alcif, los primeros 10 que creamos Alcif. Bueno, y estuve en varios comités dentro de Alcif. No, no sé hoy día ha ido como cambiando la cosa. Por tema de tiempo no he podido participar mucho, pero a lo mejor en algún minuto conversamos en algún minuto ambas, Corporación Letra de Chile y Alcif, para hacer algo en conjunto, pero como que no llegamos mucho a acuerdo por tiempo, por distintas razones. Lo que sí quiero comentar que Letras de Chile es una corporación bien dura de entrar, porque el 95-97% de los autores de ahí son autores que lo han publicado en no sé cuántos idiomas, y son todos del orden de la literatura realista, y todavía algunos de ellos miran la literatura fantástica como por encima del hombro. O sea, Mm. es todavía una tarea difícil, si bien Diego Muñoz, que es el director, incentiva esto, porque él escribe también ciencia Escribe ficción, ciencia ficción, sí. tiene una saga de 4 libros. Han salido por simplemente editores, ha publicado Sí, mucho Diego Muñoz Valenzuela, entonces sí. él incentiva esto. Y dentro de Letra de Chile habemos como 5 o 6 autores que nos gusta el género fantástico. Entonces hemos logrado presionar para que tengamos este comité. Entonces espero que los demás autores se empiecen a incentivar. O sea, estamos tratando de invitarlos, de que lean más literatura fantástica, etcétera. Ha sido difícil, pero bueno, lo lograremos en algún minuto. Oye, la típica pregunta que han hecho en otras partes y que me gusta. ¿Por qué alguien debería leer tus libros? Eh, Qué maldita estoy para hacer las preguntas hoy día. ¿Por qué me dif- ponen a hacer esto? difícil pregunta. Ah, es a la inversa, ya. A ver, primero en el taller de letras, cuando estuve en el taller literario, tratamos de responder una pregunta previa a esta, que es, ¿por qué escribo? Escribo porque quiero tener algo bueno para leer, escribo porque quiero contar una historia, escribo porque quiero incentivar a los demás. Cada autor encuentra dentro de sí mismo la respuesta a por qué escribo. Eh, el por qué yo escribo, Fabián Cortés, ¿por qué escribe? Como lo explicaba al inicio, era una forma de evadirme de la realidad, una forma de encontrar un mundo distante sin desconectarme de la realidad, porque tenía que seguir viviendo, pero sin desconectarme 100%, pero quería irme a mundos distantes, incentivado por la literatura que yo leía y porque desde pequeño que me gustaron las historias, las aventuras. Entonces yo decía, yo quiero contar mis propias aventuras, mis propias historias, crear mis propios mundos, mis propios personajes. Y por eso yo escribo, porque quiero contarle a los demás esas cosas. Pero además en el andar, en este trayecto de escribir, también se me ocurrió que, y escuchando el consejo de José Cela, que además yo podría hacer reflexionar a las personas. Porque la literatura en alguna medida tiene que hacer reflexionar. Si un libro cuando uno lo lee no te hace cuestionarte algunas cosas, el libro no cumplió el efecto. Si pasa plano, fue un libro que se va a olvidar con facilidad. Algo tiene que quedarte a ti como lector de ese libro, por un lado, y por otro lado también otra manera en que el escritor interactúa con el lector, porque hay dos tipos de escritores. Está, por ejemplo, Tolkien, que te cuenta todo, te describe todos los escenarios con lujo de detalle. Y por otro lado, hay otros autores, un autor norteamericano, que no me acuerdo en este minuto en su nombre, mi memoria me falla, pero él cuenta o escribe sus cuentos con muy poca información y te deja a ti el trabajo como lector de imaginar todo. Entonces son como dos extremos. Entonces yo me puse en el centro. Yo te entrego algunas pequeñas informaciones, te describo algunas cosas y el resto lo tienes que construir tú. ¿Ya? Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué tendrían que leer los libros de Fabián Sí, pues, Cortés? vende. Tenemos aquí a la editora de tus libros, así que promocionalo. ¿Por qué deberían leer Semillas del Caos o Portal de los Dioses? Bueno, primero porque se van a encontrar con mundos distintos al nuestro, mundos, si bien hay humanos en todos estos mundos, en la mayoría de ellos, humanos con los cuales uno se pueda sentir identificado. Si un lector no se siente identificado con alguno de los personajes, tal vez la tarea del autor no fue tan buena. Y yo lo que quiero es que el lector se sienta identificado, quiero tomarlo, sacarlo de la cotidianidad y llevarlo a lugares distantes, pero que sin estar en lugares tan distantes o estando en esos lugares, deje de desconectarse con las realidades que estamos viviendo, empaparse de lo que
el entorno, en la vida diaria, la cotidianidad nos presenta, está reflejado en estos libros. Eh, por otro lado, lo imaginativo, lo creativo, mundos, personajes, historias, cosmología. Yo soy un apasionado de la cosmología, en cómo nosotros los seres humanos nos conectamos con los seres superiores o con el universo mismo. Hay mucho de esto en estos libros. Y por otro lado, le va a permitir reflexionar sobre cosas interesantes de la vida. Fundamentalmente la reflexión. Entretención, porque si el libro no te entretiene, la verdad no sé si valga la pena leerlo. Entretención, reflexión, mirada hacia mundos muy distantes, salir del mundo cotidiano, expandirnos a otros lugares y tal vez conocer cosas nuevas, aprender algo. Hay mucha información científica en la mayoría de estos libros, eh, y por eso creo que sería interesante en alguna medida leerlo, creo yo, desde mi punto de Buena. vista, humildemente hablando. Oye, preguntas del público, ya llevamos una hora, así que me voy a salvar. Aprovechen sin censura. Estimado. Hola, Roberto Rivera. Fabián, simplemente decirte que para empezar, ¿Se escucha? ¿Le paso el micrófono? Solo quería decirte que para empezar, un honor poder al fin ser colegas en una misma editorial. Desde que te entrevisté hace algunos años, como que ahora no lo puedo creer porque siempre te he respetado mucho. Muchas gracias. Creo que mi pregunta va más por Requiem para Taíno, que recién estoy empezando. Y la verdad me marcó mucho eso el tema de las castas, o sea, tu lugar donde debes estar. Uh-huh. Con ese enfrentamiento también donde, y si yo aspiro a algo más, o sea, porque simplemente para lo que supuestamente fui creado, que no me había marcado tanto desde que había leído Un Mundo Feliz, o sea, un horrible mundo donde, viejo, te damos soma, te damos felicidad, pero simplemente quédate en tu espacio, pero ¿qué pasa si simplemente no quiero esto? O sea, respeto a las personas que de pronto son felices en cada, pero quitarnos como esa capacidad de lo que podríamos ser, no sé, me marcó bastante ese mensaje. Uh-huh. A ver, este libro, Requiem para Taínos, es una historia que está fundamental, si la pudiéramos resumir en poquitas palabras, es una historia que reflexiona respecto de a dónde nos va a llevar nuestra naturaleza como seres humanos, con lo erráticos que somos. De hecho, el libro ahí, muchos de los personajes hablan. Aquí hay ciertos personajes que son secundarios y que ellos cuestionan al ser humano y le dicen, ustedes tienen la capacidad de crear cosas maravillosas, arte, tecnología, pero por el otro lado son capaces de la destrucción y las atrocidades más tremendas. ¿Cómo lo hacen para convivir con eso, con lo bueno y lo malo que llevan dentro? Somos así los seres humanos, somos seres que somos como el yin y el yang, estamos a ratos bien, a ratos mal, hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, y esta novela lo que busca en alguna medida es, con personajes simples, eh, ser una especie de advertencia, que si nosotros no somos capaces de, ¿cómo se llama?, de cuestionarnos a nosotros mismos, dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo mercantil, con, lo, con esa sed de poder, esa sed de conquista, probablemente podríamos evolucionar a algo superior. Lo comentábamos al inicio, y ese libro habla mucho de eso. Eh, Han pasado miles de años, esta historia está contada hacia el futuro, un futuro muy distante, donde ya ni siquiera nuestro sistema solar existe. Y los humanos que aparecen ahí siguen cometiendo los mismos errores, o sea, quieren conquistar, quieren destruir, quieren avasallar. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento vamos a evolucionar? Y eso es lo que trata de explicar en alguna medida Requiem para Taínos. Y por otro lado, también nos ayuda a reflexionar quiénes somos. Los personajes que están ahí estaban acostumbrados a vivir una vida y era el día a día. Y de repente alguien les comenta algo y dice, oye, le abre una puerta y dice, oye, sí, pues, esto no lo conocía. Yo estaba acostumbrado a vivir mi vida y eso era lo que yo conocía y me abrieron una puerta a otro mundo y me empiezo a cuestionar mi existencia, hacia dónde voy, de dónde vengo, tengo que mirar hacia atrás
de dónde vengo y hacia dónde voy. Confucio decía que el árbol crece más alto mientras más profunda tenga sus raíces. Eso tiene que ver con que si sabemos nosotros dónde venimos y estamos claros con eso, podríamos evolucionar hacia algo mejor. Lamentablemente, el ser humano y muchos de los filósofos y psicólogos que nos analizan concuerdan en lo mismo. ¿Dónde vamos a ir a parar nosotros como seres humanos? Por la manera en que actuamos, por la manera errática en que enfrentamos las distintas situaciones, por ese miedo. De hecho, aquí se habla mucho de eso, el temor, y en Portal de los Dioses también, estas entidades evolucionadas nos dicen, ustedes tienen un miedo tan grande que cada vez que ven algo que es desconocido, lo atacan inmediatamente y no son capaces de esperar y analizar y ver si eso que vieron, que no conocen, tiene algún propósito positivo. Somos muy impulsivos los humanos. Eso nos cuenta un poquito Requiem. Y en general la mayoría de mis libros hablan de eso. Yo soy un cuestionador de la naturaleza humana. No sé si, perdón, no sé si respondo tu... ¿Sí? Señorita. Hola Fabián, un gusto. Mi nombre es Catherine Encantado. Ravelo. Un honor estar aquí escuchándolo. Muchas gracias. Soy nueva en este mundo y todos los títulos me llaman la atención. Consulta, ¿con cuál me recomendarías iniciar y por qué? A ver, este libro, que es Portal de los Dioses, porque todos los otros están ambientados en futuros muy distantes y este en un mundo de fantasía. Pero este libro está muy conectado con nuestra realidad chilena, ¿ya? Porque se habla de la dictadura, se habla de todos los procesos económicos que vivimos, el personaje principal vive todo ese proceso. Es una historia de amor, en esencia, pero conectada con un mundo orientado a la ciencia ficción. Entonces, te va dando tips poco a poco de lo que es el mundo de la ciencia ficción, porque de a poquitito vamos descubriendo cosas que te van sacando a este mundo. Partió como algo muy tradicional, muy típico, muy chileno, pero después se empieza a conectar con cosas muy elevadas. Entonces, si tú quieres partir con un libro sencillo que parte de una base mínima y después se va elevando a un nivel mucho más amplio, este libro yo te lo recomendaría. ¿Ya? Bueno, conozcamos ahora, muestra los sofás nuestra querida Ingrid. Pero tenemos media hora nomás, ¿eh? Así que cortito, pregunta poco. Bueno, de partida, tú eres una lectora apasionada. O sea, yo tuve la oportunidad un par de veces de estar en tu casa y vi, bueno, mi librero no tiene tantos libros como los tuyos. Bueno, algún tema económico ahí tuve que vender algunos, pero bueno, lo estoy recuperando a poquito. Entonces, la primera pregunta, considerando el poco tiempo, ¿en qué minuto decidiste que pasar del mundo de la lectura, de ser una lectora apasionada, a trasvasijar toda esa experiencia adquirida en tu lectura de distintos autores, de distintas historias, a tu propio libro? ¿En qué Ya. momento tomaste esa decisión? ¿Qué te llevó Nunca he a dejado de ser lectora apasionada. Primero, coincido contigo en eso, que para ser escritor o escribidora en este caso, porque todavía tampoco me considero escritora, primero uno tiene que ser lector. O sea, nunca dejar de ser lectora. Y de hecho, ahora estoy ampliando más todavía el rango de mis lecturas, abriendo el espectro. O sea, nunca dejo de aprender y yo creo que es lo fundamental. Uh-huh. Y eso después volcarlo a la escritura, que la escritura ya es como una casualidad. Hace 10 años fue que, yo digo, o sea, como las crisis estas, los 30, los 40, los 50, que a todos nos vienen en algún momento. Bueno, a mí una de esas crisis, en vez de, como soy mujer, en vez de comprarme un auto, un descapotable rojo, si hubiera sido hombre, ¿cierto? Me dediqué, mejor me metí a un taller de escritura como para probar. Esa fue mi crisis existencial de esa época. Y eso fue hace 10 años. Y por eso digo que este libro se demoró 10 años. Porque lo que hice fue probarme. Había incursionado primero con la fotografía, pero muy en la amateur, en la mía, publicando ahí en algunos sitios como de vitrina de fotos, pero como para comentarnos entre mismos fotógrafos, nada más profundo que eso. Después la pintura, o sea, ya había iniciado antes con la pintura, después lo hice, no profesionalmente, pero logré hacer una exposición, vendí cuadros, o sea, me ofrecieron hacer una exposición, vendí cuadros,
Me fue bastante bien, pero me agotó estar llena de cuadros por todos lados y no sabía qué hacer con los cuadros arrumbados. Ocupa mucho espacio. Y es demasiado lindo como para que esté ahí un cuadro ahí perdido, decía yo en mi cabecita. Entonces, el arte nunca se ha despegado de mí de distintas maneras. No me iba a poner a bailar a esta altura de mi vida. Entonces, ¿qué me queda? La escritura, que es algo con lo que de alguna manera yo sí inicié. Cuando aprendí a escribir, a los 5 años, lo primero, cuando ya me supe todas las letras, fue escribir una poesía, muy al estilo de las rondas de Gabriela Mistral, o de Carlos Pessoa-Belli, también un poquito motivada. Y después la siguiente fue un poquito más entre Neruda y Amado Nervo, una cosa así. ¿Por qué toda esa mezcolanza? Porque es lo que me leía mi abuela. Mi abuela era amante de la poesía, me leía mucho al respecto. Y mi abuelo también. Entonces ellos adoraban la poesía y que su nieta escribiera una poesía para ellos era lo máximo, así que era idolatría mucho. Así que me dediqué muchos años a escribir poesía, pero haciendo la reflexión en el tiempo, en realidad mi poesía no era tal, sino que eran historias escritas en rima. Ya. En rima consonante muy de niño, o sea, muy forzado, pero eran historias. A mí lo que me gustaba era eso, era contar historias, era como la historia de un mono que hace lecera, que en vez de hacer la típica disertación de ensayo del mono, yo escribí una poesía del mono. Ya. En éxito absoluto en el curso, porque nadie hacía esa locura. Entonces Fuiste era, innovadora, y el mono hacía lecera, entonces era un mono ridículo y todo se reía, entonces funcionaba. Pero también escribía, no sé, una poesía minana que hacía, la descubrían haciendo cosas. Y era eso, eran historias, pero formadas con la poesía porque es lo que yo conocía, desde el punto de vista de lo que me incentivaban. Pero eso quedó ahí, quedó como estancado, porque ser poeta en el colegio, como que tienes un estigma. Entonces pasaron muchas cosas y no, decidí no seguir con eso, pero quedó algo subyacente dando vuelta que yo no me di cuenta. Y toda la gente como que alrededor me empezaban a presionar con el tema de la escritura sin querer desde la universidad. Oye, que hay una revista, ya terminé siendo directora de la revista de computación de la universidad por algo. Un éxito esa causa, muy buena. Después tuve que repetir lo de la revista en mi trabajo. Me dijeron, Ingrid, puedes repetir lo que hiciste con el causa, pero ahora acá en la oficina también fui la periodista, la fotógrafa, la escritora, todo. Y sacamos una revista, estuvimos más de un año, no me acuerdo cuánto tiempo. Genial, fue una experiencia muy entretenida. Pero yo no me daba cuenta que me gustaba tanto. y siempre, en un momento también en la oficina, tuvimos que escribir papers. Todos los de aquí tienen que sacar por lo menos un paper al año. Y yo no hice el típico paper. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Como mi especialidad, soy ingeniera civil en computación de la Chile, de Buchef, de mi alma mater. Aparte de ser especialista en Business Intelligence, me dedico también mucho al tema normativo, auditoría y esas cosas. Entonces se me ocurrió explicar sobre el tema de las normas a todos los que no tienen ni idea, que no son de computación y no tienen por qué saber de qué se trata esto de las normativas que uno tiene que aplicar. Y lo hice contando una historia acerca de una madre que se llama Norma. Y de ahí partí hacia abajo haciendo el paper, que era súper científico, pero que era agarrable por cualquier persona. Bien. Entonces, mi jefe de esa época siempre me está instando. Así como, y me hay un concurso de escritura y me metí yo. ¿Y por qué me propone que haga estas cosas? Entonces, tanto va el canto a la fuente, o sea, tanto la gente alrededor me hacía ruido con esto que deberé probarlo. ¿Seré yo? Dios mío, ¿qué está pasando? Y por eso me metí a ver si es que efectivamente esto era real. Yo tenía pasta como para hacer algo y parece que sí, porque nunca más paré. O sea, logré sacar un libro que me publicaron, editorial y todo, así que algo parece que sí. Oye, y de la mano de eso mismo, porque uno siempre toma la decisión de qué es lo que quiero contar. En tu caso, ¿qué es lo que quieres contarle a tus lectores con todo este bagaje que nos has contado hasta ahora? ¿Qué quieres incentivar en ellos? ¿Quieres hacerlo emocionarse? ¿Quieres hacerlo solo entretenerse? ¿Cuál es el objetivo? Respondiendo de la misma manera que respondiste tú ¿para quién escribo yo? Primero yo escribo para mí. Nada que decir, o sea,
son temas que me asusan, que me pulsan, que me presionan, cosas que necesito sacar de mí. A veces incluso es catártico. El cuento que le da título al libro, Un muerto en el sofá, absolutamente catártico. Entonces, desde esa perspectiva, primero para mí. Ahora, el tema, publicar es otra cosa. Sí. Porque seamos honestos, o sea, no es que uno escriba todo para el resto, no. Por eso yo digo, escribo para mí y de ahí, de lo que salga, ok, ¿qué de esto es como publicable y que tenga una calidad y todo eso? Esa ya es otra arista. Entonces, dentro de esa arista, los cuentos que en realidad yo sé que soy más bien cuentista, pero era mi editora, me dijo que me fuera con el tema de la novela, así que no sé, bueno, hasta ahora soy cuentista y que me gusta mucho, sale muy rápido. Los cuentos elegidos, en este caso, tienen que ver con cómo lo cotidiano se ve interpelado por estos elementos fantásticos que pueden ser horrorosos, pero en realidad lo horroroso no está en el elemento, lo horroroso está en los humanos. Claro. Y eso es lo entretenido. Es como desnormalizar los horrores que tenemos en nuestra cotidianidad. Y por eso el terror tiene esa gracia, que por eso me gusta. Igual asusta, pero es como para darle la vuelta de tuerca, porque no es el monstruo lo que asusta, es lo otro. En nosotros como humanos lo que estamos, al final son metáforas. Los monstruos son metáforas de nosotros mismos como humanos y los comportamientos. Entonces, no normalicemos muchas situaciones que son horribles y de eso se trata. Y eso es lo que busco ahí, interpelando al lector con esos detalles. Y parece que hasta ahora funcionando. De lo que me han dicho parece que funciona. O sea, es que hoy día mismo me dijeron una crítica, es como, ¡oh! No, sí, maravilloso, sí. Oye, ahora que tú publicaste este libro, ¿cómo te sientes respecto a él? ¿Te sientes, Ay, mi lo logré? librijo lo adoro, lo amo, yo lo sigo leyendo. Es que maravilloso eso de... Yo pensé que lo iba a odiar, que no iba a querer volver a leerlo nunca más, pero no, me encantan mis cuentos. Bueno, acá está Carola también con mi primer gran cuento lindo, precioso al respecto, que soy zurda, que está en el libro Imaginarias, claro, que es editorial Triada también, Carola acá presente. Ese cuento me ha traído muchas satisfacciones. Todavía hay gente que recuerda las pesadillas que le producen y que se acuerdan, entonces es bonito. Es que suena horrible eso, decir que le provoco pesadilla a la gente, pero es que la idea era provocar. Ahora, no quiero provocar pesadillas ni que nadie no duerma por culpa mía, pero si hay algo que te está molestando, con un cuento, con unas letras que estás leyendo, algo te está pasando, entonces igual que tú, reflexiona sobre eso. ¿Qué está pasando para que eso te produzca tanta incomodidad como para que te dé pesadilla? Oye, y entre cuento y novela, porque tú ya nos manifestaste que la novela siente... está escrita hace rato y la voy como en la cuarta reescritura. Ya, pero la pregunta apunta, ¿qué te acomoda más? ¿Novela? Cuento. ¿O cuento? Cuento. Cuento. ¿Por qué? Lo dijo Borges. El cuento gana por lo dijo Cortázar. Cortázar. Entre todo ese cúmulo de escritores de esa generación se me fusionan y se me enredan. También caigo en el tema de la memoria. Como tú. Bueno, dijo Cortázar, el cuento gana por knockout, la novela gana por puntos. Lo mismo me pasa con el tema de la escritura. El cuento se me arma muy rápido en la cabeza. Tengo como la idea, la noción y el final. Y con eso ya lo puedo armar. La novela es un proceso completamente distinto, mucho más reflexivo, de orden, donde tienes que estar teniendo todo el universo y organizar. Y por algo tengo el tema de la reescritura, porque van cambiando cosas, le quiero cambiar la estética, que el personaje crezca de alguna manera distinta a lo que yo quería. Entonces, una manera de acercamiento tan distinta que de hecho la novela partió como un cúmulo de cuentos ligados. Y después, muy al estilo de lo que hace la Nona Fernández en Chilean Electric, por ejemplo, o en Space Invader, que me gusta ese estilo. Pero después dije, no quiero eso, quiero que sea una novela más hilada. Entonces, buscar el estilo y que todo esto cuadre, no, me gustan más los cuentos. Definitivamente me gustan más los cuentos. No sé si funcionan, parece que sí, según me han dicho algunas personas que están acá presentes que le han gustado los cuentos, así que no sé si como novelista vaya a funcionar yo, como cuentista hasta ahora sí, es lo que me he probado. Oye, construir un cuento, mira, desde mi perspectiva, escribir cuentos es más difícil, es más complejo que una novela.
Porque el cuento, tú diste en el clavo cuando mencionaste a Cortázar, él dice, el cuento tiene que ganar por nocaut, o sea, tiene que ser una historia que te empieza a elevar y en el final te tiene que generar un cambio de switch tremendo y te deja, todos los cuentos de Cortázar son así. Es que esa es la gracia. De hecho, en la novela es distinto porque uno tiene como 2 capítulos para enganchar al lector, ¿cierto? Más o menos, o sea, Más son o más menos. páginas. Sí. En el cuento tienes que agarrarlo las primeras líneas. No tienes ese páginas para, no, las primeras líneas. De hecho, tengo cuentos que son de 2 páginas. Pero para mí es más fácil, porque sé a dónde quiero llegar y armarlo y jugar con el ritmo. No sé, no sé por qué, pero en mi cabeza, sea porque leí muchas fábulas de Sopo, cuentos así de niños y tengo como esa mecánica en la cabeza que siento que es más fácil. Ahora hay un ejercicio que es más difícil todavía, que es el microcuento. El También microcuento has intentado en experimentar. Claro Oscura participé de Siech. Claudia, tú también estás, sí. Ahí participamos, no me acuerdo cuántas escritoras que hicieron la convocatoria y quedamos unas 20, entre 20 y algo, que quedamos publicadas ahí. Y me gusta el microcuento. Ahora, es mucho más complejo Sí. todavía porque producir lo mismo, y ese es mi desafío, que produzco con un cuento, pero con un microcuento, es decir, tener personajes, tener atmósfera Mm. y tener el cambio de giro para darle la patada, Eh, en máximo 4 líneas, es complejo, pero por eso es entretenido, porque me gustan los desafíos. Si no, ¿para qué? Ahora un comentario. En una oportunidad, en una actividad, y con esto termino mis preguntas, pues le voy a dar el pase al público por si quieren hacer ellos preguntas. Conversé con 12 poetas, Armando Roselot y una poeta de la quinta región. Yo les preguntaba, la poesía, si ustedes partieron como creadores de poesía, ¿creen ustedes que al ser creadores de poesía les ayuda a poder escribir cuentos por la mínima cantidad de texto que tienes que usar, el lograr, a mí me cuesta, yo te digo, Carolina siempre me está tirando la oreja porque me expando mucho en la escritura, sin embargo he escrito cuentos, pero no he escrito poesía. Me dice, si tú escribieras poesía, tendrías una facilidad increíble para poder minimizar tus textos. ¿Será tan cierto eso? ¿Qué opinas tú? Estoy en un taller de creación poética, si te digo, en unos 3 meses más. Bueno, ahí vamos a poder saber la respuesta. Digo, siempre hay que estar aprendiendo. Sí, por Entonces, supuesto. es parte de mi desafío, entonces estoy ahora aprendiendo a analizar textos poéticos y es un taller también de creación. Ya, yo hice mi primera poesía ahora de adulta y estoy también aprendiendo a leer novela gráfica, alias cómics, historietas, como quieran llamarles, pero también estoy metiéndome en ese mundo. Entonces, de todo se puede sacar un poquito. Perfecto. Vamos Mi a ver qué última sale. pregunta, antes de darle el paso al público, trabajos en los que estés ahora, tus proyectos. La novela. Hay cuentos que me están asusando, pero dado que fue la recomendación de la editora, no quiere decir que vaya a trabajar con ella directamente ni nada, pero dado que me dijo, no, mejor saco una novela. Y sí, es que sabes que quiero mucho esa novela. Y quiero algún día verla en formato libre. No sé si la publique con alguien o no, que a alguien le interese, pero quiero dar por cerrado ese capítulo porque es bonita. Y además que confabula mucho las cosas que he estudiado a lo largo del tiempo en cuanto a la literatura que me interesa y quiero meterle eso del lenguaje más onírico, más surrealista, jugar un poquito como hago aquí, pero no tan fantástico, sino que más esto, onírico, más como el estilo María Luisa Lombard, que ojalá logre algo así, así de cerca. No espero emularla, pero si logro ese estilo de estética, yo con eso me doy con pagar. Se publique o no se publique, pero tenerla ahí como, ya, ahora sí, no más reescritura, esta está terminada. Ese es mi proyecto, a eso estoy enfocada. No sé si Eso, alguno de los presentes quiere hacer una pregunta. Por favor. Roberto. El micrófono. A lo que indica. Hay un muerto en el sofá, ¿verdad? Sí. Y lo segundo, Ingrid, solo quería decirte que gracias por
hablar tanto el tema del libro. Básicamente eres como ¿dónde está Waldo? ¿Dónde está Wally? Y como que varias personas tienen tus recomendaciones. De hecho, una conocida mía por una recomendación al día siguiente compró el libro y yo dije, ¿en serio por la recomendación leíste el libro? Ah, es que me encanta la Ingrid. Y decía, ah, Gracias. yo la verdad no tengo como ese manejo en la cámara. Yo escribo reseñas, pero prefiero no aparecer porque una vez conocí al escritor y dijo, un imbécil escribe una reseña de mí. Yo decía, sí, qué imbécil. Pues claro que no, yo no lo conozco ni nada. O sea, he sido destructivo, pero siempre digo, pero lean la novela, o sea, denle una oportunidad. O sea, ¿cómo es para ti de pronto ver algo como que tenías mucha expectativa, pero luego después simplemente, a ver, ¿qué puedo decir acerca de esta obra? ¿Cómo quiero decir cómo Las pasó el balón? recomendaciones que Sí. hago cuando el libro no me gusta tanto, dices tú. Sí, Mira, he aprendido con el tiempo cuando el autor en la interna me pide un consejo o mi opinión, se la doy al autor. En la personal, en la privada. Es como lo que uno debería así como por norma bonita, es como felicita en público y reta en privado. ¿Ok? Mi opinión va en privado. Más allá de eso, tengo que pensar, ese libro no tiene, puede que no me guste a mí, pero no tiene por qué haber sido escrito para mí, que yo sea lectora de muchas cosas, no quiere decir que me guste todos los géneros, todos los estilos y todas las cosas. Entonces trato de enfocarme en a qué tipo de público puede estar dirigido que sí le guste ese tipo de escritura, aunque para mí sea mala. Y a esos es a los que invoco con ese libro. Me ha pasado más de un libro y es como, no hago la reseña inmediatamente, la dejo de cantar un rato. ¿Qué digo? Es que sí, porque la idea es no apabullar, es cada uno genérese su propia opinión. Yo son mis opiniones, mis criterios, mi mundo lector, que no tiene por qué coincidir con el de las personas que me ven. Entonces, te doy la oportunidad de que escuches a través de mi voz qué es lo que yo veo acá que podría gustarte. Entonces, entre todo el mundo de libros que hay, porque no sé si vieron las estadísticas, o sea, a esta altura hay más libros publicados que gente leyendo, algo así, es horrible. Entonces, entonces hay tanto que por lo menos algo te estoy ayudando a filtrar. Y desde esa perspectiva lo hago y trato siempre de sacar algo positivo. O sea, si yo voy a publicar una reseña, va a ser en positivo, nunca en negativo. Y si no, por último, no la voy a publicar y le voy a decir al profesor, o sea, si no encuentro nada por qué sacarle, le digo al autor. Gracias. Dale, Terrence. ¿Qué pasa una cosa? espérate, Terrence, deja con micrófono. Me acordé de algo que le pasó a mi sobrina en la universidad. Como lo mismo, ella descubrió que el profe había cometido un error mientras estaba dando la clase y se sentía mal porque no le dijo nada. Y mi cuñada, su mamá, le dijo, oye, no, lo mismo que acabas de decir tú, no se lo digas enfrente de todos, porque va a parecer que lo único que quiere es demostrar cuánto sabe. Así que cuando quieras corregir, además el profe te lo va a agradecer si tú te juntas en privado con él y decirle, oye, ¿sabes qué? No era tal fecha, no era tal autor, ese Depende, no era el ¿ah? periodo histórico. Yo tuve una experiencia de esas casualidades entretenidas que me pasó en la universidad, mirando la pizarra, anécdota simpática, de un ramo que yo no entendía nada para variar. Era matemática aplicada, sábado a las 8 de la mañana las clases, y empezaban a las 8 de la mañana, el profesor maldito. Yo era piti, se me habían quedado los lentes, entonces estaba sentada en el asiento adelante, mirando la pizarra, tratando de copiar. El profe era una máquina para escribir, y borraba, y borraba. Entonces yo estaba, y no entendía, y me quedé pegada, así, no entendía la letra, no entendía, y estaba así pegada, y como estaba en primera fila, el profe estaba hablando, y me empecé a mirar, y miraba la pizarra, me miraba a mí, miraba la pizarra, tiene razón, pero dígalo, y me dijo, y yo roja, pero sí, tiene razón, si está malo, sí, dígame si lo encontró malo. Nunca supe que estaba malo, no, se supone que estaba mirando, pero sirvió. Así que como recomendación, el profe estaba feliz porque yo había observado que se había equivocado. Y era que nadie le tocaba un pelo, pero él prefería que le hicieran la observación. Sí, por ahí hay cosas de conocer a cada persona. Pero si tu pega es hacer crítica y hacer reseñas, exacto. Si el autor se enoja, bien. Por ahí. Por acá. Sí. Gracias. Son cuentos de terror. Miedos propios
o miedos ajenos conocidos? Ambos. Ambos. ¿Ah? Mira, uno de mis preferidos, que es Orgasmo, el cuento de la alfombra. Me encanta ese título y debo decir que no se me ocurrió a mí, pero me dijeron, ¿por qué no cuando le pones un título? Me encantó la idea, así que quedó. Bueno, lo de la alfombra y todo, ¿Peinando? no sé. ¿Ah? ¿Peinando? ¿Peinando la alfombra? No, me refiero al tema ahí de los miedos que ocurren ahí. Fue un pie forzado. Me lo dieron como tarea en un taller de Jesús Diamantino, donde a cada uno le dieron un elemento del terror distinto y a mí me tocó la alfombra. Y debo decir que fue automático, o sea, me dieron la alfombra y dije, pero esto para mí fue un algoritmo interno que me hizo el tiro inmediatamente el cuento y fue así hacerlo una patada. Entonces, sí, si me preguntas, ni siquiera sé si hay un miedo ahí, aunque algunos hombres sí después llegan asustados preguntándome por la alfombra, pero para mí no hay miedo, para mí hay risa y no sé. Entonces no sé si todos son de miedo. Hay otros que sí son autobiográficos, pero no voy a decir cuáles. Van a tener que descubrirlo. Y sí, yo creo que esos son los más terribles, los que sacan mis propios miedos. Los otros, como que empatizo con miedos de otra gente. Y de hecho estoy tratando también en mi cabeza, todavía tengo ahí uno que está residente y que en algún momento va a salir ese cuento que me está punzando hace rato, con miedos de personas muy cercanas también, que entonces no me es difícil sentirlos porque veo sus reacciones y algunos que son como bien comunes, pero lo interesante es ver cómo el miedo los afecta en la vida. Y eso me parece muy interesante de sacarlo a relucir, más allá que sea miedo o no, porque igual yo puedo empatizar con mis propios miedos a través de sus miedos. Entonces, insisto, es como el elemento del terror nomás que está ahí que cambia. Pero el miedo al final es miedo igual, es el mismo miedo. Algunos van a ser a los ratones, a las arañas, a la oscuridad, pero es miedo igual. Última pregunta. Entonces nos vamos para la casa. Con esto yo me doy cuenta que la forma de escribir que tienen cada uno, por ejemplo, que a ti te gustan más los cuentos, Marco le gusta, Fabián le gustan más las novelas, lo siento directamente relacionado con la personalidad. Introvertido, extrovertido. Siento que la novela es como un proceso largo de cosas que van por dentro y que se van decantando de poco en poco. Siento que por eso también se demora más a lo mejor. Eh, son cosas que están, que cuestan sacarlas. Una personalidad introvertida, pero a la larga las dice. Y en el caso de los cuentos siento que es más rápido y por eso creo que a Marco le cuesta más, Fabián, perdón, le cuesta más los cuentos. Yo soy intensa, así que sí, me gusta. Está como muy marcado, siento, el cuento con la novela respecto de la personalidad que tienen cada uno. Eso era un comentario. Interesante. Anotarlo. Bueno, amigos, les damos las gracias. Un aplauso grande, grande, grande. Vamos a dar el agradecimiento a Play Kingdom que nos dio la oportunidad de utilizar este espacio, porque este es nuestro primer actividad que vamos a hacer acá. Estas tertulias literarias que ya estamos planificando el segundo, Claudia aquí con Mr. Boo, que ya los fichamos, ellos van, sí, ya los calzamos ya, así que van a estar aquí invitados para que estén con ellos. Se agradece este espacio que va a ser mucho más parte también de casa de LDP, aparte del sistema de bibliotecas públicas de Providencia, que ya estamos preparando los próximos conversatorios, todas las actividades que nos están llamando y todo por el mismo precio. Ya, entonces, amigos míos, eso es lo mejor, se agradece. LDP ya vamos para los 13 años estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Número 13 mágico. 13 número mágico, así que se agradece. Entre las actividades que se nos vienen acá directamente a LDP, acá es justamente lo que Ingrid decía, vamos a empezar
con qué leer y cómo leer narrativa gráfica. Esta es una actividad que vamos a empezar, que yo ya lo hice acá para el Sistema Público de Providencia, para la gente que trabaja en las bibliotecas, lo he hecho también para profesores y también lo queremos hacer para público en general, porque como profesor de narrativa gráfica me he topado muchas veces que la gente me dice, me gustaría leer un manga, leer un cómic, ¿qué es una novela gráfica? ¿Cuál es la diferencia entre un álbum? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué es? Y se confunde. Entonces, esto es una manera muy sencilla que los vamos a introducir en este mundo. Así que eso quedan todos totalmente invitados. Y este martes vamos a tener inclusive en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, al último dibujante del Eternauta. Así que en exclusiva, el actual. Así que esa es una notición, así que ya lo saben. Oye, Así importante, no nos dejen de seguir también los lunes, el programa, ¿cuál es? los miércoles culturales. Ah, bueno, es que yo iba a decirlo al final. Los miércoles culturales, no se olviden de seguirnos, donde nos vamos cambiando la... ¿Tengo el? No, Sí. sí, ya. Nos vamos cambiando el testimonio con Catalina Choff, José Luis Flores cuando vuelva de su licencia, con Armando Roselot, que estamos el último miércoles del mes. Y vamos a tener una conversación no solamente de literatura, así que va a ser muy entretenido y no voy a adelantar nada más. Así es. Lo otro, porque todo esto está orientado, inmerso en el mundo de la revista. Para los que no saben, nosotros tenemos una revista que todos los meses estamos sacando números en ldpmagazine.com. Gratis. Sí, pueden descargar la revista en formato PDF, pero les invito a leerla porque hay artículos muy interesantes, entretenidos, de distintos miembros del grupo de LDP, donde tocamos distintos temas. Ahora estamos terminando de preparar... ¿Perdón? El año pasado Uy, fueron 100. 102 tenemos ahora. Sí. Estamos armando el 103, 102 y 103. Exactamente, y los pueden bajar todos, están todos en la revista, pueden bajarlo uno por uno, hay mucho tema para entretenerse, aprender, en fin, así esa es la invitación que les doy. Sí, y las puertas también están abiertas para la gente que quiera unirse a LDP, a escribir, a ilustrar, a lo que ustedes quieran. Las puertas están abiertas. ¿Por qué? El tiempo nos pilló, seamos francos. Todos los meses tenemos que ir sacando un número, pero el último año nos ha pillado la máquina y estamos muy atrasados. Y necesitamos savia nueva, definitivamente. Estamos con muchas actividades, muchas cosas encima. Así que eso. Y también darte las gracias, Marcos, Fabián, como que porque confiaste en mí, que me pediste que te ilustrara uno de tus libros, así que se agradece, así tu confianza. No lo habíamos dicho, Sí. libro tiene ilustraciones de Roberto. Sí, así que se agradece tu confianza. ¿Ah? Muy bonitas las ilustraciones. Así que eso, y quedan todos muy cordialmente invitados para las próximas actividades que vamos a estar haciendo acá en Play Kingdom, agradeciendo a Alex que pasó corriendo y también que no alcanzó a hablar con ustedes porque su idea es tener acá una vitrina también de libros nacionales. También quiere que se vendan acá libros nacionales, que se hagan firmas y otras cosas. Entonces él quería conversar con ustedes, pero tenía que hacer algo, así que salió corriendo. Así que eso. Sin más, amigos míos, muchas gracias y lo esperamos para el próximo actividad acá en Play Kingdom. Gracias. Oye, no está de más invitarlo.